Mi nombre es Daniel Malcolm y en esta actividad conjunta de Lectura Mundi y el Centro de Estudios de Hermenéutica, ambos de la Universidad de San Martín, hemos organizado y bueno, me han dado esta oportunidad que agradezco particularmente de poder exponer sobre una cosa que estoy estudiando, que es el concepto de revolución. Así que le agradezco a Carlos Ruta, que es el director del Centro de Estudios de Hermenéutica, y a Mario Greco, que está acá, por esta posibilidad. Bueno, desde ya muchísimas gracias a los que se han conectado bajo distintas vías y a los que están presentes, algunos colegas, amigos, conocidos. Bueno, vamos entonces a la cosa misma. Se supone que yo tengo una hora, ¿no? Aurea, una hora. Y luego va a haber un periodo de unos 20, 30 minutos, o algo así, para hacer las intervenciones que se juzguen adecuadas. Bueno, muy bien. Este texto que yo tengo acá, que cuando esté un poquito más pulido, porque está sufriendo distintas versiones, lo estoy cambiando tanto que creo que al final se va a llamar Contrarrevolución. Ahora está en la etapa intermedia, así que sigue siendo revolución. Vamos a ver en el futuro. Pero lo voy a terminar en esta etapa, porque estoy haciendo algunos cambios, de poner un poco más prolijo, antes de la segunda sesión, porque son dos sesiones, hoy y el 5 de diciembre. De modo tal que lo van a tener antes del 5 y si alguno no quiere venir la segunda vez o no puede o no vino la primera, bueno, va a tener el texto y si le interesa le va a poder ser útil. Bueno, muy bien. Em, y por supuesto que ante un tema tan complejo y que ha tenido mucho tratamiento, nada, yo estoy ensayando mi propia versión de este tema que, bueno, todavía está en etapa de producción. Bueno, el esquema que yo tengo previsto es el siguiente. Son como pequeños capítulos que los reseño ahora porque pueden dar una idea de por dónde estoy caminando. Primero hay algo así como una introducción. El esquema es el siguiente. Primero vamos a ver tres frases de orientación que yo he puesto encabezando el artículo. Es una frase de Cicerón, otra de Hugo Ball y otra de Trotsky. Luego, un segundo momento que sintetiza muy brevemente en base a un estudio de un inglés que fue un germanista, un estudio sobre el concepto de revolución en los antiguos. Y esto quiere decir Grecia, sobre todo Grecia y Roma. Luego, un tercer ítem que podríamos llamar el vocabulario moderno de la revolución. Y para eso me baso en un libro de un francés que se llama Alain Rey, que fue en su momento director del conjunto Le Robert, ¿no? Que editaban los diccionarios de francés. Luego hay un breve ítem que es una especie de síntesis primaria de los significados principales de la palabra y concepto de revolución. Ese es el cuarto. El quinto, lo que podríamos llamar la dupla ciudad-campo.
y dicho también de otra manera, la dupla dinámica-estática. Veremos si hoy podemos llegar hasta ahí. Luego viene una cosa más picante, que es lo que podemos llamar la French Connection, la conexión francesa, que se refiere al surgimiento del comunismo moderno, como uno de los temas a incluir en un concepto de revolución posible. Y esa conexión francesa incluye a dos personajes. Uno es Filippo Buonarroti, que luego, obviamente era italiano, pero después produjo una muy importante obra en francés, y su amigo, y en su momento él fue como un teniente de él, que se llamó Babeuf. ¿Mm? Bueno, sería el punto 6. El punto séptimo, yo seleccioné unas breves frases muy conocidas del Manifiesto del Partido Comunista de 1848. Algunas no las menciono ahora porque será en su momento, pero son frases muy conocidas que tienen que ver con la caracterización de la burguesía como una fuerza histórica revolucionaria y, por supuesto, la búsqueda de otra etapa o la existencia de otra etapa basada en el proletariado, siempre en torno al concepto de revolución. Ese es el punto séptimo. El punto octavo tiene que ver con un problema muy particular de la teoría marxiana y marxista de la revolución, que es la dictadura del proletariado. ¿En qué textos podemos encontrar esto y qué definiciones se pueden encontrar en el núcleo marxiano del marxismo? Y por último, la indagación posible de una posible tipología de la revolución, para lo cual me baso en tres historiadores, uno muy conocido en esta casa que fue Koselleck, otro quizás, no sé si es conocido o no, un historiador norteamericano contemporáneo que se especializó en Rusia, que es Martin Malia. ¿Mm? Y por último, un historiador inglés menos conocido que escribió sobre revolución y ensayó una tipología que no es fácil encontrar, muy elogiada por Lawrence Stone, un historiador filomarxista inglés. Este tercero se llama Charmel, o sea, Carmelo, Charmel Johnson. Bueno, y una especie de conclusión provisoria que por ahora yo la llamo la revolución y la nave de los locos. Bien, vamos a las frases que yo elegí. Tengo que comenzar lento para más o menos contribuir a definir que aparezca un cierto enfoque. Después vamos a poder ir un poquito más rápido. Es una frase de Cicerón, la leo en latín, no porque yo sepa latín, sino porque es muy fácil, y la traducimos. Vitam regit fortuna, non sapientia. Es una frase tremenda para una universidad, porque la frase que quiere decir, la fortuna gobierna la vida, no la ciencia. Si esta frase fuera verdad, ¿qué hace una universidad? ¿Para qué hay universidad? ¿Mm? Si lo que orienta la vida no es la ciencia, sino la diosa fortuna. Cuando se dice fortuna acá es la diosa fortuna. Una diosa caprichosa, inescrutable, ¿no? Que quita y da y no se sabe bien por qué, ¿no? ¿Qué quiere decir vida acá? ¿Qué puede querer decir?
Y los asuntos humanos, la historia. La frase podría decir, la fortuna rige la historia, no la sabiduría. ¿Qué es lo que rige entonces? ¿Qué opciones hay frente al capricho de la diosa Fortuna? Algo muy similar a ella, el azar. Algo parecido a ella, pero un poco distinto, el destino. Esas fuerzas inescrutables, ¿no?, que dominan y gobiernan los destinos humanos, sus realidades, sus conductas. Piénsese, no sé, en Edipo Rey. ¿Eso es lo que gobierna la vida? ¿O también es posible pensar, y no es incompatible con la presencia de esta diosa, que hay un cierto orden natural? ¿Mm? Un cierto orden natural. Es uno de los leitmotivs del liberalismo clásico, ¿no? Orden natural espontáneo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando uno va a la versión canónica de lo que se llama el materialismo histórico, expresión que Marx nunca usó, hay claramente un orden natural espontáneo. Marx liberal, ¿no? Cualquiera va a decir que no. Yo digo, no se apuren mucho. En todo caso, hay conceptos que valen para varias ideologías. Y esos son los conceptos interesantes, digamos, para varias posturas. La idea de que la historia tiene una conducción, una orientación, pero está dentro de ella. No hay una fuerza extraña, ajena a ella, que dice esto tiene que ir para allá o tiene que ir para otro lado. ¿Mm? Como puede ser incluso, claro, influenciados como estamos por el judaísmo, por el islam, por el cristianismo, la idea de que hay una fuerza ajena en la historia, Dios, que le da sentido y orientación, incluso generando un final, y en ese final se resuelven muchas cosas de lo anterior y viene una etapa, el paraíso. ¿Mm? El paraíso. O lo que gobierna la historia y la vida humana es no la voluntad de Dios, sino la voluntad de los hombres. Con esta versión, ¿m?, que es la que más le gusta a la gente, pero es la que menos defensores tiene, ¿no? Eh, si, si la historia puede ser gobernada por la voluntad de los hombres, lo cual sería compatible con una idea de revolución que supone la acción decidida de ciertos grupos humanos, una clase social, una élite, una, una sociedad que encabeza conscientemente un intenso proceso de cambio. Por esa es la frase de Cicerón. Vamos ahora a la segunda frase. La frase pertenece a Hugo Ball. Hugo Ball fue un dadaísta. Hay un mosquito por acá. Hugo Ball fue un dadaísta muy conocido de principios del siglo XX, que como dadaísta pertenecía a las corrientes vanguardistas de la época, ¿no? En esa época de futurismo, surrealismo, cubismo, modernismo, dadaísmo, no sé, son varias. Hugo Ball famoso por varias cosas, y entre ellas por haber creado un cabaret, ¿no? Se llamaba Cabaret Voltaire. Tiene un nombre, si alguno quiere hacer un cabaret, tiene un nombre elegante, ¿no? Para un cabaret que no es lo que piensan algunos, sino que sería como un café concert, ¿no? Sí, un lugar que podía ser un bar o algo así, y había alguna actividad artística que podía ser lo que llamamos una performance. ¿Mm? Imagínense en manos si ustedes ven algunas fotos de Hugo Ball, van a ver de qué tipo de cosas muy locas que hacían ahí, tomando en broma lo que sea, digamos, ¿no? Eh, y que en 1917 Hugo Ball da una conferencia sobre Kandinsky, el gran artista, pintor. Kandinsky forma parte de otra se llama The Russian Connection,
La conexión de los rusos, los tres con K, sin alusiones. Kandinsky, Koyev y Coiré. Pero esa, como decían cuando terminaban las películas de Conan el Bárbaro, decían que Conan se había ido a otras tierras, que yo dice, bueno, esa es otra historia. Acá, acá ¿qué dice? Una cosa, aunque estoy usando un poco en tono, un poco en broma, una cosa seria, muy potente. ¿Qué dice Hugo Ball al comienzo de la conferencia? Dice, Dios ha muerto, un mundo colapsó, soy dinamita, soy dinamita. Aquí la palabra la palabra, la palabra que me interesa es dinamita. ¿Mm? ¿Con qué palabra los colegas que están acá y otros también, por supuesto, ¿por qué no? Inmediatamente saben que tiene que ver con la palabra dynamis. Es una palabra griega que tiene un uso técnico en Aristóteles, ¿no? Potencia, ¿no? Y que se diferencia de energía, que traducimos misteriosamente por acto, digamos, ¿no? Pero dynamis tiene que ver con eso, con una potencialidad que si se realiza y está muy concentrada, es lo que llamamos dinamita, ¿no? Y eso toca con alguna idea que tenemos de una revolución. En un momento dado, el tiempo histórico se concentra y emerge violentamente. Pero, ¿qué dice Hugo Ball? Yo soy dinamita. Yo soy lo dinámico. Yo soy lo que exploto. Las revoluciones, entonces, si yo me guío por esta frase de Hugo Ball, las revoluciones son un proceso objetivo por medio del cual una sociedad en un determinado momento dirime sus tensiones internas, ¿sí? Y pasa de un momento a otro muy diferente. ¿O es en verdad algo que está en ese pozo oscuro donde cabe todo, que llamamos subjetividad? Y lo que llamamos revolución moderna, que para los antiguos las cosas eran bastante diferentes, no puede existir sin eso. Lo que explota, lo que le pone una dinámica, una velocidad a los acontecimientos históricos que podemos llamar revolución, estaría entonces en conexión con algo que llamamos lo subjetivo, la interioridad. Lo cual dejaría de ser un lugar privado, más o menos tranquilo, ¿no? Hasta bueno. Bueno, sí, con Freud, evidentemente la subjetividad muy buena no es, digamos, y menos tranquila, digamos. Pero ahí está esa frase entonces eh, de Hugo Ball. Y luego hay una frase de Trotsky, ¿m? Una frase de Trotsky del año 1939. Ustedes saben que ya ha avanzado el proceso de la Revolución Rusa y bajo el régimen soviético, ya en los años 30 hubo una gran discusión en el campo marxista acerca de la naturaleza de la Unión Soviética. ¿Mm? ¿En qué consistía esa discusión? Sí, realmente la Unión Soviética, como estaba organizada en ese momento, respondía a la Revolución Rusa, ¿m? Respondía a ser una revolución proletaria o pasó a ser otra cosa. Evidentemente, y ya estamos bajo el dominio de Stalin, con un poco de conocimiento y de perspicacia, seguro que Trotsky va a decir que las cosas son distintas, ¿no? Y entonces en un texto de 1939 encontramos esto, dice, se tiene todo el derecho, dice Trotsky, hablando de la Unión Soviética y del problema de la naturaleza de la Unión Soviética, dice, se tiene todo el derecho de decir que los gángsters de la burocracia, los gángsters de la burocracia,
Este texto Trotsky lo escribió en inglés. Y para que no haya equívocos, acá lo tenemos el texto. The Gangsters of the Bureaucracy. No hay lugar a duda, digamos, ¿no? Los gángsters de la burocracia han transformado el estado de los trabajadores en el diablo sabe qué cosa. O sea, en qué carambas, para ser suave, ¿no? Se ha transformado esto. A todas luces, Trotsky está eh, proponiendo que la Unión Soviética se ha alejado de lo que eran sus ideales. Y eso plantea un problema, ¿no? Varios, ¿no? Pero por lo menos a mí me ha servido para eh, enunciar de alguna manera este problema. ¿Qué pasa con la épica de la conquista en la revolución? ¿No? Podríamos llamar la épica de la conquista del poder. ¿No? Toda la etapa anterior, esa guerra política, si se quiere, de opinión, de acción, incluso de violencia armada, que en algunos casos es previo a que un grupo, un partido, una clase tome el poder. ¿Qué pasa con esa épica cuando llega el momento de gobernar, el fatídico momento, ¿no? donde hay que organizar muchas cosas todos los días, todo el tiempo? ¿No? Que la gente pueda ir a trabajar, que trabaje, que se alimente, que las escuelas funcionen, etcétera, etcétera, digamos. ¿Qué pasa con esa épica? Se muere, desaparece y aparece las técnicas de gobierno, aparece la burocracia. ¿Qué pasó en la Unión Soviética en este sentido? ¿Cuál es la transición? ¿Hubo alguna transición entre la épica de la conquista y el gobierno? ¿Esa épica se desarma de un día para otro? ¿Mm? Rusia tuvo una situación de guerra civil importante y tuvo una continuidad de un fenómeno muy complejo, muy organizado, incluso durante el gobierno de Stalin, que fue el terror. O sea, el terror fue lo que, quizás por necesidad histórica, quizás porque no supieron qué hacer. Estoy hablando un poco livianamente sobre cosas muy complejas. No supieron qué hacer ellos mismos, ellos consigo mismos, como guerreros de la revolución. Porque, como se ha sugerido en un texto que circuló acá en el Río de la Plata, cuando se conquista algo que ha sido asediado durante mucho tiempo, es muy difícil ordenar esa fuerza. O sea, el ímpetu guerrero continúa, ¿no? Y aquello que fue guerra contra un enemigo claro se transforma en una guerra subrepticia, de espionaje, de terror, ¿no? Parte de lo que ya había pasado en Rusia con los famosos juicios de Moscú, donde la generación que había llevado, o parte, o gran parte de esa generación que había llevado la delantera, fue liquidada, ¿no? Un, un autor bastante conocido, un húngaro, que se llamó Arthur Koestler, escribió una novela que fue famosa, ¿no? Que fue Oscuridad a Mediodía, que fue comentada por un texto de Merleau-Ponty, ¿no? En Humanismo y Terror, ¿no? Y la novela cuenta la historia de un personaje llamado Rubashov, que en verdad representaba al gran economista de la nueva política económica que intentó imponer Lenin, que fue Bujarin, y el juicio que Stalin eh, emprende contra Bujarin como uno de los tantos llevados adelante para la eliminación de esa generación. Em, bueno, esas son las tres frases que no sé si son orientativas o desorientativas, ¿no? Cada uno sabrá, pero a mí me han sido
sugerentes. En cuanto a la frase de, de Hugo Ball, y de algún modo también a la frase de Trotsky, como decía un momento, esta es la época de las vanguardias. La época de las vanguardias, la época de la película de Fritz Lang, la época de tiempos modernos de Chaplin, la época de todos estos movimientos, que probablemente, esta es otra especie de hipótesis, no es original para nada, presenta una especie de solapamiento entre revolución y revuelta. Estos movimientos están caracterizados, no son tanto revolucionarios, sino más bien, diríamos, revoltosos. Plantean una revuelta, una reacción frente a algo, una crítica intensa frente a algo, pero no necesariamente encauzarse en un proceso de cambio, de nuevo gobierno y de nuevo orden político para una sociedad. Yo creo que podríamos decir que en gran medida, o en una cierta medida al menos, muchas veces cuando hablamos de revolución en nuestros días, lo que estamos hablando es de revuelta. Y parte de esto también se explica por lo que podríamos llamar una segunda ola de vanguardismo y de modernismo que ha tenido una presencia cuasi mundial en los años 60 y 70. Y que tiene como punto más conocido desde el rock and roll, etcétera, etcétera, y el mayo del 68 en París, pero pasando por una etapa muy importante que son eh, los campus universitarios americanos, sobre todo Berkeley, ¿no? Y con algunos personajes que después eh, voy a tratar de nombrar. O sea, cuando hablamos de revolución, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un cambio de régimen, de la decisión, bien o mal llevada, bien o mal planteada, para cambiar una estructura de una sociedad y un gobierno, o estamos en ese terreno variopinto de la revuelta. Tengan en cuenta que hubo eh, en la filosofía francesa hubo un debate en torno a la revuelta entre Camus y Sartre. Y Camus escribió un libro, L'homme révolté. O sea, no revuelto como los huevos revueltos, sino el hombre de la rebelión, de la revuelta, no de la revolución. O un italiano como Furio Jesi, que murió muy brillante, una especie de niño maravilla, que murió muy joven, un poco más hacia los años 70, escribe un texto sobre Espartaco, sobre Spartacus, el mito, ¿no? Y valorizando por encima de la revolución la idea de revuelta. O sea, no es algo, no es algo marginal en torno a revolución, y por lo menos también no es fácil diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Bien. Otra cosa que siempre un poco de manera introductoria, vos me dedicás el tiempo, Aurea, ¿no? Este, no pueden dejarse de mencionar que la palabra revolución se usa banalmente, para cualquier cosa, ¿no? Una vez yo pasaba por la calle, uno se ponía a hacer una sastrería, ¿no? Decía, revolución de solapas. O sea, uno llevaba un saco, se entiende lo que tenía la solapa muy ancho, se la hacía más. No es una cosa muy impactante eso, digamos, ¿no? Pero el tipo tenía un flor de aviso. ¿Mm? O sea, revolución puede aplicarse a cualquier cosa, a cosas más importantes o menos importantes, educativa, política, sexual, espiritual, tecnológica. Y la tecnológica, bueno, se toca con la idea de innovación, ¿no? Y de una especie de cambio permanente. Revolución puede aplicarse a cualquier modificación más o menos intensa de costumbres,
ideas, procesos de producción, productos, etcétera, digamos. Y eso nos plantea un, un problema de una mínima prudencia anímica, política y conceptual para saber de qué uno está hablando. En ese sentido, aunque voy un poco lento, pero prometo que la próxima vez vamos a ir más rápido. Acá tengo un libro de un autor un poquito extraño. Tengan un poco de paciencia porque les va a resultar interesante. Un tipo que se llama Baltrusaitis, ¿no? Es un nombre raro, ¿no? Pero hay gente que tiene apellidos raros. Se llama Jurgis Baltrusaitis. Fue un lituano, un historiador del arte de gran importancia. Y tiene un libro, un libro o dos en castellano, pero esta es la obra principal, que se llama Las perspectivas depravadas. Las perspectivas depravadas, no depravado en el sentido moral, ¿no? Sino en el sentido de cuando la luz y la mirada piensa que está mirando algo, pero en verdad se va produciendo una serie de desviaciones. También se habla de aberración, ¿no? En la óptica, ¿no? O sea, la iluminación visual, mental o mental visual se desplaza, ¿no? Y generando imágenes que uno se autoconvence o cree que corresponde al objeto que uno está mirando, pero eso no es así. Baltrusati dice, este es un fenómeno común y tiene una documentación. Uno dice, bueno, ¿cómo hizo esta persona para sacar la cantidad de datos de libros raros, ¿no? De imágenes? En estos 4 tomitos, acá tengo uno. Por ejemplo, uno de estos tomitos está publicado, que está publicado en castellano, está dedicado a la diosa Isis, a la diosa Isis. Y es un estudio muy serio sobre la egiptomanía. O sea, perdón que me exprese así, es un delirio, pero de pie a cabeza, ¿no? O sea, gente que dice, no, fíjense esto, ¿no? Dice, París, no, deriva de Isis. ¿No? Y hay una serie y libros escritos con imágenes. Bueno, él estudió todo eso, mostrando la potencia de este autoengaño y mostrando que no es un hecho banal. O sea, una cosa puede ser falsa, pero eso no quiere decir que no tenga fuerza. Y te puede tener mucha fuerza histórica, digamos. Porque como dice Marx, en el famoso prólogo del 59, ¿no? Dice, donde está ese juego de base y estructura, ¿no? Que después lo da vuelta, en fin. Dice, bueno, arriba ¿qué hay? La superestructura, la ideología, ¿no? Que sería algo así como falso. Pero dice Marx, los hombres dirimen sus conflictos y sus diferencias por la ideología. Es como si corrigiéramos la frase de Cicerón. La ciencia no rige la vida, lo que rige la vida es la ideología. Porque en el momento de dirimir, ¿no? Una diferencia política, la gente no se guía por la verdad, sino por la convicción, por la opinión, por el engaño, por la mentira, por las distintas formas del error y de la ilusión, ¿no? Y aunque todo eso sea falso, o mucho de eso sea falso, en la medida que tiene un peso y una fuerza que lo vemos en el mundo. Por ejemplo, si alguien dice Donald Trump, defensor de la familia, ¿cómo? ¿No? O Putin, ¿no? Defensor de la familia. Dice, pero es como raro esto, ¿no? Un alto dignatario de la Iglesia Mundial, los que me conocen saben a quién me refiero, se comió la mague de Putin bueno, sano, ¿no? Porque la gente cree lo que quiere creer. ¿Qué dice Jurgis Baltrusaitis? ¿Me están siguiendo? Más o menos. Dice, las perspectivas depravadas, pregunta, ¿no? Dice, una visión del espíritu donde la mirada
está dominada por el deseo y la pasión de ver las cosas de una manera preconcebida y donde la perspectiva misma opera como un razonamiento geométrico. ¿Qué quiere decir razonamiento geométrico? Un razonamiento que no sigue a la cosa, sino un diseño que yo hago anterior, le pongo una línea recta a aquello que no tiene una línea recta, como la vida de una persona, ¿no? Si quiero hablar bien de alguien, hago toda una secuencia muy... ¿Se entiende el ejemplo? Una pieza muy organizada, cuando es muy difícil que... Además, es difícil que una persona que tenga una vida muy organizada sea muy buena, ¿no? Pero no lo sabemos eso. Pero probablemente haya desviaciones. Dice, opera con un razonamiento geométrico, haciendo estructuras adecuadas, y otra cosa importante, a un punto de vista preciso e inmutable. O sea, cuando vemos ciertas cosas de la historia desde un punto de vista que ya está definido, yo, mi subjetividad, Hugo Ball, ¿no? Eh, que es lo que define un conjunto y que ordena. Con lo cual, yo al objeto que estoy analizando, ¿verdad? No lo dejo mover, porque lo tengo fijado, ¿no? Desde mi manera de ver. La pregunta que yo me hago, ¿es posible encarar un tema como la revolución sin caer en esto? ¿Cómo se hace, ¿no? Para no tener una posición preconcebida, diseñada de antemano, buena, mala, regular? ¿Mm? ¿Cómo se hace? Conocer es un hecho nociológico, ¿mm? Que tiene que ver con el aparato cognitivo de los seres humanos, o conocer es una especie de guerra consigo mismo para tratar de contener, ¿no? La dinamita, como dice Hugo Ball, ¿no? Esa potencia de querer poner la realidad bajo mi orientación. Bueno, bien. Eso sirve como introducción. Una última cosa que anoté, también como introducción, son unas líneas de un historiador de las religiones muy conocido que es Mircea Eliade, ¿no? Un libro uno de los tantas cosas que escribió, pero de los más difundidos, es usted es Valledores, ¿no? ¿Cómo anda? Bueno, una vez lo conversábamos con Valledores, el mito del eterno retorno, ¿no? Muy bien. Eh, y una cosa muy particular, porque tiene que ver con la revolución. En un momento determinado, me decía Eliade, dice, analiza la escatología irania, el antiguo Irán, el mazdeísmo, ¿no? Saben que Irán es un país islamizado, pero antes tuvo una gran religión. En la época de los griegos tenía otra religión, un desarrollo conceptual bastante, eh, bastante desarrollado, ¿no? Y tenía una idea de la historia, ¿m? De la historia humana en relación a su concepción religiosa. Y el recorrido de esa humanidad terminaba con una ekpirosis, ¿no? Es una palabra griega, es decir, por medio del fuego, ¿no? Como una revolución, ¿no? Por el momento de la guerra, el momento de la purificación, ¿no? Prenderle fuego todo, no tiene gracia tomar el poder pacíficamente para un revolucionario antiguo. Si el enemigo se rinde sin pelear, no sirve. Tiene que haber la épica, tiene que haber la épica de la conquista, tiene que haber ese proceso de confragación. ¿Cómo terminan las películas de James Bond? Las 25 películas que se hicieron sobre James Bond, ¿cómo terminan? Nadie sabe, no puede ser, yo me deprimo. Todas terminan con un gran incendio, ¿no? O sea, los guionistas son iranios, ¿no? Que están reproduciendo
la escatología irania. O sea, la revolución tiene este momento de purificación, y una de las formas en que suele darse es bajo el fuego, bajo la violencia, ¿no? Es una cosa atávica, que no tiene que ver necesariamente con los componentes racionales. Puede haber una organización racional de la violencia, pero ella misma es una potencia que va más allá de eso. Bueno, ¿cuánto me queda, Aurea? Perfecto, muy bien. Sí, no, está bien, vamos a cumplir. Bueno, esa sería la introducción. El punto que sigue es el concepto de revolución en los antiguos. Y para eso me he basado en una síntesis de un historiador inglés que se llama, en verdad es un germanista, fue un germanista, ¿no? Muy importante, que se llamaba Arthur Hatto, ¿no? Y publicó en 1949 un artículo sobre revolución, ¿no? Y evidentemente el vocabulario de la revolución para esos antiguos griegos es diferente porque nuestra palabra, la palabra revolución es una palabra latina, ¿no? Pero ellos tenían también sus propios términos y sus propios conceptos para de alguna manera captar algo que podríamos llamar revolución. Bueno, están atestados los autores y los pasajes. Por ejemplo, en Heródoto y en Tucídides, ¿no? Por ejemplo, Tucídides hablaba de metabolé politeías. Metabolé, metabolismo. Cambio. Politeías, constitución u organización de la polis. O sea, una sucesión de formas de gobierno que además incluyen una modificación más o menos visible de la sociedad. Y eso se da en una serie de cambios. Acá ven, si podemos hablar de revolución, esto está dentro de la historia y adentro de la idea de destino. El hombre griego no sabe por qué pasa esto, pero pasa. Así, por ejemplo, en otros términos también utiliza Tucídides, neoteritzein tem politeian. Si yo digo neoteritzein, digo hacer algo nuevo, diríamos innovar, ¿no? Innovar también la constitución o la organización de la polis. En República de Platón esto se hace más complejo, porque Platón, no siempre muy ordenadamente, plantea una secuencia de formas de gobierno que van, de acuerdo a una cierta concepción mítica, va de algo bueno a algo malo. A Platón le preocupaba sobre todo la tiranía. El problema que se enfrenta en la República, sobre todo desde que en el libro 1 de República aparece un personaje muy parecido a Trump, ¿no? que es Trasímaco. Yo suelo decir un poco irreverentemente que Trasímaco es un tuitero, ¿no? Y entra están dialogando y entra brutalmente, ¿no? A la conversación que tiene Sócrates, Platón con sus amigos, y dice, bueno, basta de decir pavadas, ¿no? Este, la justicia es lo que le conviene al más fuerte. Y hace todo un elogio de la tiranía. Ese es el problema fundamental de la República, ¿no? Platón no tiene que ver con esta exposición, pero Platón esboza una explicación de por qué se llegó a la tiranía. La tiranía, según Platón, es por la perversión o la desviación de una figura que podríamos llamar el patrón, una especie de protector político al interior de la polis, ¿no? La idea de la relación patrón-cliente está mucho más desarrollada en Roma, ¿no?
en los diccionarios de cultura grecolatina, uno puede buscar, por ejemplo, el artículo cliente. Hay cosas extraordinarias, ¿no? Porque en Roma el patrón era un tipo que tenía gente que lo seguía y intercambio de favores. Pero una cosa muy, por lo menos me resultó muy graciosa, que cuando salía a la mañana este hombre de su casa, estaban los clientes en la puerta y lo aplaudían al tipo, ¿no? Y cuando volvía a la tarde, también, digamos, ¿no? Una especie de una especie de clientelismo, digamos, ¿no? Dice, bueno, ese es el origen de la tiranía, ¿no? Pero el autor que desarrolló más, eh, más claramente este modelo de sucesión de sistemas fue Polibio, que es bastante posterior a Platón, ya en momentos de desarrollo de la cultura romana, pero él escribe en griego. Y Polibio utiliza una palabra que casi está muy poco atestada, que es anakiklosis. Ana- Anakiklosis. Si yo digo kiklosis, ya se dan cuenta, ciclo. La palabra kiklo la encuentran en enciclopedia, ¿no? En kiklos paideia, ¿no? Educación que cumple un circuito, ¿no? Una cierta totalidad. Acá se trata de un ciclo completo de formas de gobierno, ¿no? Que claro, de acuerdo a la mentalidad del hombre antiguo, se repiten, se repiten. ¿Mm? Y están dominadas, ahí volvemos a la frase primera, por esa rueda que maneja la diosa Fortuna. Ella es la que hace girar, ¿m? Y sin que sepamos bien, pero con un cierto orden. Dice Polibio, ¿no? Tal es el ciclo de la anaquíclosis política, o sea, revolución entre comillas política. El curso establecido por la naturaleza, aute, fisios o economía. Economía de la naturaleza. Ahí tienen otro nombre para orden natural espontáneo. Economía de la naturaleza. Economía, así pasó a la teología, porque en el cristianismo Dios tiene una economía, o sea, tiene un plan de salvación. Luego, alejándose del sentido que había tenido en Aristóteles, ¿no? El sentido técnico de administración de las cosas de la casa, ¿no? Polibio, por supuesto, es posterior a Aristóteles, ¿no? Ese ciclo entonces está regido por un orden interno, y eso puede incluir las revoluciones, tanto sea que la pensemos a la manera antigua como la que pensamos hoy, ¿no? Hipotéticamente. Tal es el ciclo entonces de la revolución política, dice Polibio, el curso establecido por la naturaleza en el que las constituciones cambian, desaparecen y finalmente retornan al punto del cual habían partido. Polibio también hace uso de la expresión metaboles ton politeium, como hicieron próximamente los otros, como modificación o transformación de las constituciones. Bueno, abrevio un poco, luego este autor toma algunos pasajes de Aristóteles en la política. Aristóteles sigue otro camino, porque él no acepta no acepta, no comparte. Es un cambio muy interesante el de Platón, el de Aristóteles respecto de Platón y respecto de lo que va a decir Polibio, porque Aristóteles no comparte esta idea de un ciclo. Si bien él estudia constituciones, y por lo que se sabe, llegó a tener una colección de más de 100 constituciones, no a la manera nuestra, ¿no? Sino algún informe, ¿no? Que podía explicar cómo estaba organizada una polis, porque no había constituciones como las hay hoy, pero parece que tenía una colección muy amplia. Entonces, ¿qué dice Aristóteles? No es que hay una secuencia, lo que hay son un ciclo de opciones, y se puede ir por una cosa o por la otra, o es difícil saber cuál es la que rige. Lo cual, por otra parte, pensando en Grecia, es de cierto sentido común,
porque la que realmente tenía una constitución, entre comillas, diferente era Atenas, que era la polis democrática. Esparta tenía otra cosa muy diferente y en el medio había una serie de opciones que no eran muy diferentes. O sea, tener muchas colecciones de constituciones, no sé si me entienden lo que estoy diciendo, no agrega mucha información, porque no eran muy diferentes. Vos me decís stop, ¿eh? Bueno, el otro paso tiene que ver con el estudio entonces de Alain Rey. Ahora sí, nos acercamos un poco más eh, a la palabra moderna, revolución. El libro Revolución, Histoire d'un mot. No está en castellano, pero quizás la Universidad de San Martín podría editarlo. Bueno, eh, las reflexiones y las observaciones son muy amplias, es un libro muy informado, pero lo más sencillo y lo más básico. Revolución tiene que ver con volvere o volvere, ¿m? O sea, volver. Ahí está el primer concepto básico de revolución. Es difícil que una revolución no signifique volver a algo. Y no solo volver, sino revolver. O sea, el re es el intensivo. Volver de verdad, como decimos, pasar y repasar. ¿Mm? Revolución toca ese sentido, entonces, de curva, entorno, idea, vuelta, revuelta. ¿Mm? Bueno, Rey em, busca ejemplos en francés, busca ejemplos, por supuesto, en italiano, que influye mucho al francés, y también, por supuesto, eh, al, al inglés. El caso alemán es un poco diferente, porque la palabra alemana, revolución, claramente latina, se empieza a usar un poco más tarde, y ellos tienen otra palabra, que es un Belsum, ¿no? Y probablemente otras que Laura nos podría ilustrar, ¿no? Em, Empieza a aparecer la palabra modernamente en el siglo XVI y XVII en los léxicos. Por ejemplo, en uno de ellos se dice revolución, cambio extraordinario que sucedió en el mundo, incluso con una connotación negativa. No hay estados que no hayan estado sujetos a grandes revoluciones, a decadencias. No siempre revolución tiene un significado positivo, ¿no? La irrupción de algo, ¿m?, que puede transmutar la validez de cosas positivas. No siempre la revolución cambia cosas negativas, como ingenuamente muchas veces decimos, hagamos la revolución, pero un momentito, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se va a cambiar? ¿Mm? ¿Van a cambiar un gobierno por otro que dicen que va a ser bueno? ¿Es verdad? ¿Cómo sabemos que va a ser bueno? ¿Mm? Bueno, ahí acá el concepto, según lo muestra, en los distintos usos, por supuesto, no tiene un uso, un significado unívoco. Se presenta también en la técnica. Alain Rey nos informa del artículo relojería en la enciclopedia francesa. Dice, ahí aparece múltiplemente eh, la palabra y distintos significados. Claro, claramente esos engranajes que dan vuelta y que giran, además regulan el tiempo. Lo cual uno podría llegar a pensar, ¿puede haber tiempo sin revolución? ¿No? O sea, sin estos giros, ¿m? Eso que llamamos tiempo, el tiempo humano, ¿m? O los tiempos astronómicos, la otra gran metáfora. Claro, por supuesto, el tiempo astronómico es un tiempo de giro. La obra de Copérnico, De Revolutionibus, ¿no? El uso del término revolución también está afectado por ese giro, claro, perfecto, maravilloso, estable, eterno que nos muestran los cielos, ¿no? Pero claro, los planetas giran y vuelven al mismo lugar, ¿no? Eterna, como decía Arthur Koestler, como sonámbulos, ¿no? Giran y giran sin parar.
Bueno, también muestra el uso en Inglaterra en torno a la Revolución Inglesa, al siglo XVII, el siglo de la Revolución, como dijo Christopher Hill. Y uno de los primeros usos en este contexto, como The Revolution, o sea, la revolución, no tuvo que ver con el levantamiento de Cromwell y el siglo y la década de la República, sino con la restauración monárquica. O sea, cuando vuelve eh, Jacobo II, ¿no? Cuando se restaura, un proceso entonces de restauración, la monarquía, que en esta versión se hace muy, muy conservadora, ahí se habla de revolution, con lo cual, como muchas veces se escucha hablar, revolución conservadora, en verdad no es algo raro para la palabra revolución, revolución conservadora, raro, sino que esto ha sucedido, ¿no? Bueno, entonces, creo que con esto podríamos terminar una especie de síntesis muy breve de algunos sentidos básicos del término revolución, algunos que están eh, en el escrito y otros que he podido mencionar. Pero a- acá avanzamos un poquito más sobre el concepto de revolución con lo siguiente. Revolución puede querer decir ir hacia adelante, pero al mismo tiempo hacerlo hacia atrás. ¿Mm? No me digan que no es posible. Cualquiera de ustedes que haya pateado un penal sabe que primero hay que retroceder antes de avanzar, ¿no? O sea que el tiempo, en lo que llamamos revolución, adquiere modalidades particulares, ¿no? Reforzando esto, revolución también significa pasar de un tiempo lineal a otro circular. Esto, por ejemplo, lo estudió una historiadora francesa que se llamó Mona Ossouf, creo que vivió mucho, pero no sé si vive, que un libro muy importante sobre la fiesta revolucionaria. Es una estudiosa de la Revolución Francesa, ¿no? L'Affect révolutionnaire. Entonces decía, ¿qué función tenía el calendario de recuerdos de la revolución que ella misma generó y las fiestas? ¿Qué era? Repetir el evento todo el tiempo. Quedarse dentro de un círculo, ¿no? Permanente, donde aquello que la revolución buscaba, quería, logró o intentaba lograr, se presentaba una y otra vez. Revolución, como ya lo decíamos recién, cuando decimos ir hacia atrás, volver a un tiempo bueno o feliz. Eso está en Marx y en otros. Y este es el aspecto que uno podría decir. Toda revolución, por lo tanto, es conservadora o tiene algo de conservador, porque trata de recuperar aquello que se perdió. ¿Mm? Fíjense, una obra importante del siglo XVII, una obra bastante rara, porque es un libro sobre Satanás, muy interesante. El libro se llama The Lost Paradise, El Paraíso Perdido, de John Milton, siglo XVII, un miembro activo del Partido Republicano, ¿no? O sea que se veía claramente de lo que estaba hablando en sentido eh, religioso, simbólico y también político. La revolución entonces es volver, puede significar o tiene ciertos contenidos semánticos entre los varios, volver a un pasado bueno y o feliz que se perdió y que en tal sentido se trata de recuperar, repetir o reinstaurar. En los últimos 2 minutos que quedan, les comento un librito escrito por una italiana que se llama Mónica Ferrando. Este es el librito
¿no? El libro se llama Arcadia Sacra. Arcadia Sacra. ¿Qué es Arcadia? Arcadia es una región del Peloponeso, en Grecia. ¿De, de quién era o quiénes habitaban en el Peloponeso? Los espartanos, ¿no? Pero los arcadianos eran más raros que los espartanos todavía, y estaban como en el centro, aislados. Y hay algunos testimonios, ¿no? De que esa Arcadia era como una tierra aparte, ¿no? Como en el budismo está la tierra pura, ¿no? En muchos mitos. Y Arcadia era eso. Les muestro este libro chiquito, porque esta señora, que es una artista, está vinculada a Agamben porque con Agamben escribió un libro, pero es una persona aparte. Escribió sobre Arcadia un volumen que ya está publicado en castellano, un esfuerzo editorial hecho ahora, de Adriana Hidalgo, un libro de 700 páginas, donde estudió todas las fuentes antiguas sobre Arcadia. Esta sería la parte cristiana, esta mujer que se decidió a escribir un libro razonablemente humano, pero que estudia las imágenes de Arcadia en el arte y sobre todo en la pintura de Tiziano, ¿no? El libro realmente tiene unas reproducciones hermosas, ¿no? Bueno, Arcadia es uno de estos mitos de ese pasado que toda revolución quiere de alguna manera recuperar. A nadie le gusta que le digan conservador, ¿no? Nadie se presenta como conservador, pero salvo que estemos chiflados, cosa que por ahí no sé, cualquier persona normal es algo conservadora. O sea, si yo consigo algo bueno en la vida, trato de mantenerlo. Si tengo una buena esposa, tengo buenos hijos, tengo un buen trabajo, ¿qué vas a hacer? No, lo voy a cambiar, porque yo no soy un tipo conservador, ¿no? Bueno, si uno tiene un poco de sentido común, sin que uno caiga en que lo único que hay de bueno en la vida es lo bueno que uno tiene, pero eso es razonable, ¿no? Y esta es una gran preocupación en Marx. En Marx, detrás de su preocupación, su gran programa de estudio, que es la crítica de la economía política, hay quizás una preocupación antropológica, que es la corrupción de la humanidad, comparada con algo bueno que hubo, con ese comunismo natural. ¿Mm? Pero claro, para Marx, el modo de producción comunista, que sería el quinto, es una recuperación de eso antiguo, pero nunca una repetición. Nunca es una repetición. ¿Por qué? Porque Marx absorbe positivamente la modernidad. Él siempre fue un moderno. Entonces sale un poco de la dicotomía que está flotando, ¿no? Incluso en la Argentina, de que la modernidad es mala, ¿no? Incluso uno escucha a gente de izquierda deslizándose subrepticiamente a un cierto hispanismo, ¿no? Empezar a hablar bien de los españoles, ¿no? Como dominadores de América, ¿no? Como un desplazamiento que para mí es sorprendente. No porque no hayan hecho cosas buenas, porque todo imperio que organiza el mundo algo bueno hace. Es así. Lamento comunicarles hoy viernes esta noticia. ¿Mm? Y eso no es incompatible con la dominación más sangrienta que pueda adjudicarse a un imperio o a otro, ¿no? Bien, último significado elemental, y con esto termino. Lo que todo el mundo sabe. Revolución es cambio intenso, que se produce en muy poco tiempo. Y ahora acá el tiempo se comprime. ¿Mm? Se produce eso que está en la teología anakefalausis, recapitulación, condensación. El Mesías, el tiempo mesiánico es la condensación de ese tiempo, ¿no? Esto está estudiado en un libro eh, muy valioso de Giorgio Agamben, que es Il tempo che resta, ¿no? El tiempo que resta. Libro que en el siglo XX cuenta esta reducción del tiempo en una revolución, en una revolución que se hace en poco tiempo, John Reed. 10 días que conmovieron al mundo, con su versión fílmica, ¿m? La película Reds. Bueno, con esto concluimos.
Para la próxima, aparte de la revolución y y la nave de los locos, que eso va a ser al final, mantengo la expectativa, vamos a hacer un comentario que les va a llamar la atención sobre el Marqués Custine, un hombre con una vida muy agitada en el siglo XIX, y la película El Arca Rusa. Y con esto teníamos esta parte y Aurea va a dar lugar a o Laura, no sé quién, eh, preguntas o lo que fuera. Acá, ah, sí, si usted me ayuda, vamos a ver. Bueno, lo que pasa es que iban apareciendo a medida que iba hablando. Sí, Y bueno, dejan la foto de un libro. que no veo qué libro es. Uy, Edgar, no lo conozco. Los múltiples caminos de la memoria. Ah, qué interesante. De editorial Acal. Edgar Straele. Los pasados de la revolución. Bueno, gracias a quien lo envió. y por ahora acá no hay preguntas. Sí. Ahí está Ruta. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Bien. Está muy serio, Ruta. ¿Qué le pasa? Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna crítica. Bueno, gracias, Daniel. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, de muchas cosas para preguntarte, pero una reflexión, ¿no? Sobre la inevitabilidad de la revolución. Porque pareciera que alguna de las miradas dice, bueno, ese momento donde se comprime todo es como algo que no se puede evitar, aun cuando sea un intento o una pulsión de regreso. Y entonces ahí dos reflexiones vinculadas a quiénes hacen la revolución. ¿A quiénes? ¿Quiénes hacen la revolución? ¿Quiénes? ¿Quiénes hacen la Ah, revolución? perdón, perfecto. Pues vos te vas a referir el próximo encuentro, pero efectivamente Marx en el manifiesto dice, la burguesía solo puede vivir a condición de revolucionarse a sí misma, digamos, ¿no? Totalmente. Como si tuviera una condena, una clase condenada. Pero uno podría decir, si hubo dos revoluciones, esto que se llamaron la era de las revoluciones burguesas, esto que Hoffman llama revoluciones burguesas, la revolución industrial y la revolución política, digamos, la revolución francesa, que que están atravesadas en algún sentido por una desmesura. La industrial, porque efectivamente, independientemente de que uno puede hacer una historia de la tecnología o al decir de Marx, del desarrollo de las fuerzas productivas, hay un momento en donde hay como una especie de cambio de eje y efectivamente la idea no es solamente cambiar la forma de satisfacer necesidades humanas, sino producir otra forma de demanda sobre esas nuevas formas de satisfacción de las necesidades humanas. Nadie sabe bien qué fue primero, incluso Marx es bastante, varía su posición respecto de esto, pero está claro que hay algo que se volvió loco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algo que para un mundo que iba a una velocidad, ahora que hablamos de cambios de velocidad, de aceleración, ahí hubo un momento de aceleración. Y la desmesura de la otra revolución, me detengo ahí en el punto de quién la hace, eh, tiene que ver con la reflexión que los propios franceses hicieron sobre la Revolución Francesa, 200 años después, sobre si era necesario llegar tan lejos. Yo hace poco vi casualmente Napoleón, que no me pareció una gran película, pero me detuve particularmente en una de las primeras imágenes donde María Antonieta, que está primero retratada con su vestimenta, todo perfecto, y después sube arriba del carro desalineada y es escupida, insultada por la turba, y luego va a la guillotina
el tipo levanta esa cabeza y la masa grita el gol de Villa ayer contra River. Kant dice en un texto, que yo no, en realidad lo cita Foucault en un texto sobre un texto clásico de Kant que se llama ¿Qué es la ilustración? Dice algo así como lo único importante de una revolución no es con los que hacen la revolución, sino con los que la miran. ¿No? Dice, bueno, y dice, los que miran una revolución, desarrollan una sensibilidad hacia ese hecho del cual no son protagonistas, que él podría decir se parece bastante al entusiasmo, genera un entusiasmo. Sí, sí. Pero ¿por qué dice que es muy importante eso? Porque nadie que fuera invitado razonablemente a hacer una revolución lo aceptaría. Porque, bueno, vos estás tomando mate en tu casa y viene un tipo y dice, mira, somos 12, vamos a ir arriba de un barco, vamos a llegar hasta la costa de Cuba y después vamos lentamente y derrotamos al régimen de Batista. Y dice, va, pero tiene un ejército. No, bueno, pero agarramos, después se levanta el pueblo, nos apoya. Nadie haría eso porque efectivamente lo primero que pensaría es, me van a matar. Entonces hay algo de esos que hacen la revolución que es como que son tomados por algo que está más allá de ellos. Y hago esta última reflexión para sugerir incluso al resto una película de un documental de un brasileño, se llama Moreira Salles, que se llama No Intenso Agora, que es efectivamente el momento excepcional en el que alguien participa de un hecho, de un evento, de una acción al que no se le puede decir que no, pero de que no se puede volver nunca más. O sea, el que pasa por ahí queda atrapado de por vida en ese momento excepcional que no va a lograr repetir esa intensidad nunca más, ¿no? Y efectivamente no quiero adelantar la película, pero el móvil de la película es una cierta melancolía, como dice Traverso, por esa imposibilidad de repetir esa intensidad. Todos hemos tenido algún momento de intensidad, Claro, aunque no fuera una revolución, y eso produce, como dice Dante, una melancolía. claro, Nessun mayor dolor que recordarse del tempo felice nella miseria. claro. Hay algo de volver la idea de hacer una revolución para recuperar esa felicidad que tuvimos en algún momento, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Lo que agregaría en relación a lo que tenía preparado es que en cuanto a esto que vos decís, el componente intensidad, la pasión, ¿m? Y eso tiene que ver, a mi juicio, con el romanticismo. Eh, eh, Tampoco descubro nada. Hay un Mike Levy, así se llama, un tipo que L-O con dos puntitos W-Y, que dio muchos años clase en Brasil, no sé si vive, escribió un libro muy importante que se llama Melancolía y Revuelta, o sea, sobre la vinculación entre romanticismo y revolución. Em, que tiene que ver hagam- hasta paradójico, ¿eh? Uno diría, un señor tan prolijo y racional como Kant, no digo que esté mal, no soy quien para eso, pero rescata como un aspecto que cómo vincular la persona que ve la revolución con la que hace, bueno, con una especie de entusiasmo, de actividad del ánimo, ¿no? Una cierta intensidad. Lo que pasa que eso daría la impresión que va en un increyendo, ¿no? Y por ejemplo, una aparición de esto es el problema del terror en los años previos a a la Revolución Rusa. Y hay una figura eh, medio oscura, pero muy famosa, que todos conocen, que Marx conoce, que Engels conoce, que los populistas rusos conocen, etcétera, que todo el mundo conoce porque fue amigo de Bakunin y que yo, que era un tipo llamado Nechayev, Sergei Nechayev, que fue, no fue
Dicen que el primer activista revolucionario, o primer revolucionario profesional fue Buonarroti, ¿no? Que a principios del siglo XIX se pasó la vida organizando grupos clandestinos, sociedades secretas, medio, con la figura de la masonería, los Illuminati, cualquier todo valía, ¿no? Una cosa, un delirio importantísimo, digamos. Pero Nechayev era ya un conspirador para, vamos a las armas. Dostoyevsky escribe una novela inspirado en el episodio de Nechayev, que son demonios. Dostoyevsky en esa discusión rusa, él obviamente no es ni marxista ni populista, es contemporáneo a Marx, porque muere un poquito antes, si no me equivoco, muere en 1881, Marx muere en 1883, así que ahí no más, pero está fuertemente impresionado por el terrorismo, o sea, que esta desmesura llegue a considerar que la acción violenta es el arma política principal de un grupo. Y llegar a matar a alguien a sangre fría, que es lo que sucede en la novela, porque hay una especie de célula, ¿no? Y uno de los que la dirige, de una manera muy miserable, para tenerlos unidos y agarrados, arma el asesinato de un tipo. Tengan en cuenta que así termina la primera parte de Los Tres Mosqueteros, ¿no? Porque se juntan una noche para ajusticiarla a sangre fría a Milady, la tremenda gente de Richelieu, ¿no? Y en un momento más avanzado de la novela, Athos le dice, acuérdense que nosotros matamos a una persona, no luchando cuerpo a cuerpo, sino a sangre fría. ¿Qué pasa con ese fenómeno, no? Y una última observación a esto. La chica rusa, Vera Sasulich, que se escribe con Marx, intentó matar a un tipo muy importante en San Petersburgo, es una chica de acción, fue presa, todo, ¿no? Y escribe una nota sobre Nechayev y dice, esto no es ruso, no se siente identificado, le parece que esa violencia tan fría, tan sistemática, fuera de la épica, fuera del ardor de la batalla, de la conquista, de la reivindicación de la justicia, lo que se quiera llamar, dice, eso ya no, esto es inhumano. Et- pero ha sucedido, ¿no? Eh, y esto no es, a mi juicio, algo exclusivo de las revoluciones, porque cada vez vemos más gobernantes cada vez más fríos en relación a que otro muera. Las experiencias del siglo XX han sido demasiado gráficas en esto, pero esa oleada, o sea, la pasión destructiva como una pasión más y de una potencia inconmensurable, ¿no? Tiene dos preguntas más en el chat. Ah, perdón. ¿Cómo Perdón. cómo conciben la Bien. revolución? Eh, ¿Cómo concibe eso queda para la próxima? No me puedo adelantar porque el guión y los productores así me lo han asignado, digamos. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Ah, no. El enteosismo, el dominio sobre la moral, es lo que dice también. No entiendo, no sé. Teosofismo, no entiendo, Rafael Alejandro, lo que usted dice. Ahí hay una pregunta que no capto. Si la quiere volver a escribir. Ah, sí, sí, es.
Con el timos tiene que ver, con el timos. Los griegos organizaban la psiquis incluso por partes del cuerpo, ¿no? Desde Homero en adelante. Por ejemplo, la frena y la frente. Y de timos viene tímido, pero timos no era, era lo contrario, ¿no? Es el ánimo guerrero, corajudo, ¿no? O sea, intensidad necesaria para ir a la guerra, ¿no? Bueno, Daniel, gracias. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Hace un montón que no te veo. Sí, hace mucho, Estás es más verdad. flaco, ¿no? Horacio me dijo lo mismo. ¿Viste? Eh, No, de Así acá que, uno se... sí, sí, evidentemente sí. No, bueno, agradecerte por la exposición que me resultó muy interesante y entretenida también. Bueno, gracias, gracias. Y tal vez también tengo una pregunta que vas a retomar en el próximo encuentro, porque todo el tiempo pensaba que alguna de las características que vos describiste de la revolución, como que un poco se me diluyen si pienso en la transformación de la ciencia política moderna, no solo la dimensión epistemológica, ¿no? Por la transformación hobbesiana y de los posteriores neonaturalistas o contractualistas, sino porque lo que ha pasado histórica y concretamente, ¿no? Digo, la caída del antiguo régimen y la constitución de un nuevo régimen político que, lejos de ser una revuelta en el sentido de que es algo que no tiene con posterioridad al acontecimiento mucha permanencia en el tiempo, sí se ve como algo permanente, sí se ve como algo sólido, que de hecho algunas de esas estructuras e instituciones llegan hasta nuestros días. Y entonces, bueno, ¿no? Y también esta característica de la recuperación de algo antiguo que para Koselleck, por eso digo que capaz lo retomás en el próximo encuentro, él lo identifica en la Trenum, ¿no? Y en esa Satellite, que es la bisagra entre el antiguo régimen y la conformación de la política moderna, que entre otras cosas tampoco tiene una característica, a pesar de que hubo acontecimientos de conflicto, no tiene solamente un rasgo violento, ¿no? Sino que también es una transformación que se hace desde las ideas. Entonces, bueno, ¿cómo percibías ese acontecimiento, ¿no? A partir de que está involucrado en este campo semántico de la revolución. Bueno, por eso, lo de Koselleck vamos a mantener el En suspenso. suspenso y actuamos como si no estamos de acuerdo. Bueno, al final hacer una pregunta, o así, este, pero yo diría dos cosas. Marx va, pensando en Marx, ¿no? Va desplazando em, su concepto de revolución, incluso sin llegar, porque hay un problema en Marx, se repite con varios temas. Sobre cosas muy importantes se escribe muy poco. Sí, hay un problema, pero evidentemente entre el Marx más joven y el Marx del manifiesto, hasta el Marx del 59, de acuerdo a lo que él mismo dice, hay un cambio muy importante. Porque en la primera etapa, revolución se aproxima a algo que depende de la voluntad de los hombres, para decirlo no de manera adecuada, pero está más próximo a eso. Pero en el esquema del 59, la revolución pertenece al orden natural espontáneo de la historia como él la concibe. La sucesión de los modos de producción no acontece porque haya alguien que haga una revolución. O sea, para que un modo de producción dé paso a otro, el anterior, dice Marx, tiene que liberar todas sus capacidades. Hasta que eso no pase, no se pongan nerviosos ni ansiosos, porque hasta eso no pase, y debe incubar al próximo. Entonces, la revolución como un acto voluntario es algo que se hace si sucede. Si no sucede,
sea, ahí aparece el problema de la densidad histórica que tienen los acontecimientos y que la subjetividad, la dinamita de Hugo Ball quiere, si esto lo sacamos, esto lo corremos. Y un poco la actitud bien pensante de que solo estamos en condiciones de aceptar que algo tiene fuerza histórica si lo conseguimos como bueno para nosotros. Y yo lamento comunicarle que muchas cosas que no son buenas tienen fuerza histórica. Negar eso es caer en esto que decía Baltrusaitis, digamos, ¿no? Porque una cosa es decir que es muy difícil ser objetivo, lo cual es verdad. Una cosa es decir que es muy difícil evitar la inclinación depravada, o sea, la desviación inevitable. Pues es muy difícil, realmente es muy difícil. Otra cosa es entregarse a eso de cabeza y aplaudiendo. Renunciar a la objetividad en una universidad es una perversión. No te digo, lo digo en general, porque hay algo en nuestro ambiente de ese tipo, digamos, ¿no? Lo que vale es por ejemplo, el dicho este, ¿no? Que lo cita Carl Schmitt, dice, aparentemente lo dijo Napoleón, también lo cita Trotsky, ¿no? Dice, on s'engage et puis on voit. Uno se compromete y después ve. Es como decir, yo primero me caso y después me fijo con quién. No, pensé que es al revés, digamos. O sea, primero hay que conocer, ¿no? Es decir, el culto a esta intensidad del compromiso. Hay que comprometerse con qué, con lo que sea. No, un momentito, vamos a ver con qué. ¿No? El momento de ver no puede separarse de una decisión de esta naturaleza, ¿no? Pero bueno, nos cuesta, por algo más decía, bueno, los hombres finalmente dirimen su conflicto por la ideología, aunque no sea verdad. Bueno, tendríamos que terminar con la novena sinfonía de Beethoven. ¿Listo, Aurea? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, muchas gracias.